entre las mismas formas de pensar y de construir conocimiento y de construir el ser, porque realmente esta es una forma de construir el ser que tenemos como seres humanos y también como docentes. Pero esa reflexión y esa forma que nos mostró también nos ha permitido, bueno, lo digo ahora, poder ver otras perspectivas, otras formas de verlo, de entenderlo y de comprender algunas de las posibilidades y alcances que queremos con esto. Y esto nos permite como vislumbrar otros caminos y otras perspectivas y otras formas de hasta poder vernos y entendernos dentro del mismo documento, del mismo texto y de la misma construcción que se desarrolla. De verdad, muchísimas gracias, quedo muy agradecido por sus comentarios y obviamente eso da pie a que ya no se lea nuevamente de la misma manera, será leído de una manera totalmente diferente, porque después de esto creo que nos transforman esos lentes del pensamiento y de los sentimientos después de ser doctor y escritor. Muchas gracias. Gracias. Luis Alberto Gómez, colega de varios autores del libro. Tuve la oportunidad de trabajar con algunos de ustedes. Gracias por la invitación y felicitaciones. Por formación, por convicción, por pasión y de corazón. Cuando uno piensa que tiene esos elementos, pues, ¿quién más puede hablar de la escuela y lo que sucede allí si no es el mismo maestro? En primer lugar, pues, cuando se habla de investigación, es cierto, es una tendencia que el maestro que no investiga y que no publica, pues tiende a desaparecer. Entonces, ¿cuántos de mis maestros todavía están y han hecho ejercicios de investigación como tal? No la han metido en el formato de la investigación, cualquiera que sea. Tampoco han publicado, pero existe. Y han transformado muchas vidas. Estoy de acuerdo con esa parte. La segunda, es cierto que definitivamente muchos maestros se llevan su pedagogía, su didáctica, sus estrategias, o quizás se lo podemos llamar innovación, a su tumba. Porque sí, quizás no tuvieron la opción de compartir a otros colegas por la distancia, por muchos factores, pero sí crearon bastante saber, sí le aportaron mucho a la pedagogía. Y una forma de dar a conocer esas experiencias es la narrativa, bien sea la narrativa oral, la narrativa escrita. Hoy, por ejemplo, se abre la narrativa transmedia, entonces todos los docentes utilizan algunas herramientas de las tecnologías de la información y comunicación para dar a conocer, para explicar, para proponer, pero con todo respeto me parece que estamos abusando de eso y estamos perdiendo algo magistral que el doctor nos decía en su conversatorio, que es la interacción con nuestros estudiantes, el cara a cara, ¿sí? El poder decirle cómo está, ¿sí? ¿Qué necesita? Aquí estoy yo, que es una forma también de formar. El otro aspecto que quiero compartir es que definitivamente el tiempo y el espacio que tiene el maestro con su estudiante deja una huella insuperable, a veces más que la misma familia, porque llega a conocer tanto a su estudiante y meterse tanto en su proyecto de vida, en su trayectoria de vida, que en algún momento si alguien le pregunta a un estudiante ¿quién ha marcado el nombre de una persona que ha marcado la diferencia o que le ha aportado algo? Siempre va a ser un maestro, ¿sí? Claro, pues independientemente de lo de la familia. Entonces, le agradezco esas orientaciones también, porque pues uno va concretando términos, por ejemplo, de la innovación, de la investigación, de la narrativa, de estos aspectos que muchas veces las trabajamos, las tenemos ahí, y la idea es pues seguirlo haciendo, ¿no? Porque el propio autor de su práctica docente es el docente como tal.
voy a recibir muchas cosas, pero cada uno tiene la forma de llegarle a sus estudiantes, de crear eso que llaman los ambientes de aprendizaje. Entonces, estoy muy complacido con el libro de mis colegas, por ejemplo acá, mi maestra y Alberto, que hemos tenido la oportunidad en algún momento de interactuar, ¿no? Y pues de todos ustedes, gracias por escucharnos. Gracias. Quiero mencionar una cosita, conversar, esa invitación a que problematicemos esos discursos frente a la innovación, frente a la investigación, pero es que son discursos que nos venden también la Secretaría de Educación, el Instituto del IDEB, los otros centros, las instituciones académicas universitarias nos dicen tienen que investigar. El que no investiga no sabe qué le pasa, cómo hace su propia experiencia. Sin embargo, en la red, digamos que esos ejercicios de problematización también se están constituyendo en la agenda de la red, porque la idea es encontrémonos para hablar de nuestras experiencias, porque las redes tienen dinámicas muy complejas, no son lineales, parecemos así, ¿cierto? Por ejemplo, hoy habían muchas personas convocadas, estamos los que estamos acá, ¿cierto? Por múltiples situaciones y eso pasa siempre. Pero la agenda de la red está pensada frente a eso, ¿qué entendemos por innovación? Porque nos creemos además el cuento que hacemos prácticas de innovación y que consolidamos otras maneras de pensarnos la escuela, de pensarnos la pedagogía, de ser maestro, concebimos al estudiante de otra manera. Entonces son discursos también, digamos, que posicionan un cierto tipo de maestro, ¿cierto? O sea, el maestro que investiga, el maestro que innova, los estatutos de evaluación, por ejemplo, del maestro, cuestionan eso, preguntan, ¿hace innovación? Evidencie, lo que no está evidenciado es como no lo es. O sea, estamos sujetos a unos discursos que nos permiten también plantear posturas. A lo largo de los textos intentamos plantear una mentalidad como una posturalidad, no en palabras de Dewey, ¿no? Desde la noción de experiencia, pero también para poder entender lo que hacemos. Yo sí creo, y me distancio un poco de esa noción de que no hacemos investigación, yo sí creo como maestra de hace más de 25 años, de primaria, de chicos grandes, de formación de maestros también, que podemos hacer investigación de nuestras propias prácticas. Considero que allí, y creo que lo planteamos como en el inicio, que consideramos que esta es la posibilidad para construir niveles de reflexividad de lo que hacemos. Muchas veces lo que hacemos se queda en un saber hacer que ni siquiera es reflexionado. Y yo acá lo planteo, invitamos a sacar la experiencia de la experiencia en el aula. Es pensárnosla, reflexionarla, analizar esos saberes y esos haceres, pero también esos decires, ¿no? Entonces, claro, y como tú lo planteas, aquí no te invitamos para que nos elogies, sino para que nos permitas ver desde otros puntos, y Alberto lo decía, esta es una provocación para pensar. Además queremos sacar la segunda edición, mejorada, reeditada, reescrita, repensada, y que hayan muchas otras voces, otros maestros y maestros en formación que permitan pensarse lo educativo, cómo hacemos de la escuela un escenario maestro para pensarnos. Yo te agradezco infinitamente que aceptaras la invitación y que nos dejes así picados, con muchos interrogantes, con muchas incertidumbres. Esto no es una certeza. ¿Qué certeza va a haber cuando hablamos de procesos educativos, de la formación humana, ¿no? Entonces la invitación está abierta a que sigamos y a que hagamos de este ejercicio eso, un ejercicio para pensar. Profe. Mira, Alejandra, te agradezco inmensamente. No, tú y luego tú. Te agradezco inmensamente porque me han atravesado muchos términos. Primero, la hermenéutica. Segundo, enseñarle nuevamente a la escuela. Tercero, nuestra posición como actores de reparto, como maestros frente al aula de clase. Y digamos que alrededor de eso hay muchos elementos que se entretejen. Sea para el beneficio y el bienestar y el mejoramiento de la comunidad en donde yo me encuentre. Yo creo que eso es innovar, buscar hacer mucho mejor las condiciones de donde yo estoy. Entonces yo creo que uno sí innova, porque cuando uno le entrega a un grupo de personas, un grupo de niños, un grupo de estudiantes de primer semestre, cuando uno los entrega o los
los titula, uno ve que ya no son los mismos. Entonces yo pienso que en toda esa ruta hubo innovación. Entonces yo creo que sí, pero no con los discursos que nos quieren vender, sino con el que de verdad nosotros en el día a día hacemos. Yo la verdad he tenido la oportunidad de ir a una práctica y la verdad me ha confrontado mucho, y es porque siento que lo que dice ella, hay como unos parámetros que nos establece como el gobierno que se deben seguir, pero por otro lado hay nuevas teorías que pues han salido, innovadoras, y que no solamente eso, sino que uno también piensa en el niño de ahora, el de ahora, como lo decía la profesora Erika. Y pues no sé, pero yo tengo varios puntos. Y el primero es que a veces la escuela tiene que servir para dar libertad, pero entonces lo que decía usted es muy cierto, que no se puede, o sea, decirle al niño haga lo que quiera en el aula. O sea, vaya, pero por otro lado sí está eso de que es un niño nuevo. O sea, que no es el niño el pasado, que como que tenía que seguir las reglas del maestro, sino que es un niño nuevo, es un niño que sí tiene conocimientos, porque si un niño te pregunta a ti, ¿por qué la luna es como, pues no sé, un proyecto de mis compañeras? Y es verdad, ¿por qué la luna me sigue? O porque es verde esto, profe. Eso el niño está pensando, el niño está haciendo procesos, yo creo que está haciendo procesos de pensamiento. Y pues también, o sea, yo creo que es posible soñar una escuela nueva. O sea, tenemos que reinventarnos y hacer cosas nuevas, actuales. Siento que estos espacios son enriquecedores porque uno ve varios puntos, entonces a uno lo hace preguntar. Cuando yo fui a la práctica fue un boom, fue como que, ¿será que sí está bien eso? ¿Será que no? Y me confundió muchísimo porque están hablando ahora actualmente de la escuela nueva. Entonces la escuela nueva dice que el niño debe moverse por el espacio, los lineamientos para la pedagogía dicen que el niño, que deben pues haber espacios que al niño le permite innovar, tocar, hacer esto, lo otro. Pero cuando tú vas a la escuela es otra realidad, y que aún no es verdad, o sea, sí podemos hacer otra escuela nueva, sí podemos, y yo creo que el maestro sí no, porque cuando, por ejemplo, nosotros que estamos, que vamos ya a las prácticas y que podemos tener más de cerca ya a los niños, cómo piensan, por ejemplo, lo que, no sé, bueno, quién lo decía, pero siento que nosotros sí tenemos que ponernos al nivel del niño, porque el niño tiene algo más que nos puede dar. Y no solamente nosotros tenemos que fijarnos como, es que yo creo que el niño piensa así, no. Tenemos que ir en realidad qué está pensando el niño, qué quiere el niño, cómo quiere aprender el niño. No solo yo creo que el niño debe aprender así, sino que nosotros tenemos que ir a otra, o sea, llevar todo eso que hemos aprendido a otra realidad. No decir, ay, es que lo tradicional, malísimo, eso lo tradicional, no, porque como lo decía ella, lo tradicional lo estamos necesitando ahora, que estamos necesitando que el niño aprenda otra vez a escribir bien, que se ha perdido, que el niño aprenda a expresarse, que todo eso lo estamos necesitando. No podemos decir, no, es que lo tradicional, no, yo creo que no. Entonces yo creo que lo tradicional hay que tenerlo en cuenta, porque es una historia, y esa historia nos permite a nosotros no quedarnos conformes con lo que han hecho los otros, sino que ir a otros niveles. En la que hablar de religión es casi imposible. En la que hablar de sexo, oh por Dios. ¿Cómo nos vamos a construir como sujetos críticos? Y nos dicen, todos los discursos que tenemos institucionales, de la Secretaría, del Ministerio, nos invitan a nosotros como maestros a construir sujetos críticos. Pero es una escuela que tiene una doble moral y que niega a su maestro permanentemente como parte de ese espacio educativo.
Eso es como lo que quisiera decir, realmente me llevo también de escuchar sus experiencias, de poder mirar como, digamos, otras formas de ver desde, digamos, de la formación de educación es visible y sigue latente. Estos encuentros para mí son supremamente esperanzadores y sé que existen. Muy seguramente nosotros que nos gusta entrar en la dinámica occidentalizada y escribir, hacer apuestas de escritura, pero muy seguramente están unas apuestas de la educación que nunca se visibilizan y nunca se escriben, pero son mucho más enriquecedoras que cualquiera de esas posturas que nosotros nos permitimos escribir. De todas maneras, de verdad que les agradecemos mucho el encuentro, el haberle robado un espacio a la tarde familiar, decíamos María Elena, la tarde familiar obviamente que tiene un aporte mucho más significativo que el encuentro, pero este espacio que nos han robado también es muy importante recuperarlo. ¿Sí? Les agradezco mucho a todos ustedes. Gracias, Alejandra. De la misma manera como nosotros aprendimos, es decir, si hay un cambio transicional, lo estoy replicando de la misma manera, seguramente no va a haber un cambio. Yo veo yo escucho discursos que ya he leído, que veo que uno es igual al otro y empiezo a entender por qué hay sentidos comunes. Es porque a veces yo creo que buscamos referentes en los mismos. Leemos los mismos autores eurocentristas. Entonces, cuando alguien hace una acotación, nosotros no escribimos y no tenemos unas reflexiones propias, auténticas, pues seguramente no vamos a generar una academia, una teoría que nos dé un sustento para empezar a formar esos nuevos discursos que tenemos que proyectar en las nuevas generaciones. Entonces, también iba a ir mi reflexión, o sea, ¿cuándo vamos primero a generar esa ruptura? Y si la ruptura se da no solamente porque yo creo o considero, sino porque está bien sustentada, porque tiene realmente un arraigo en eso que nosotros deberíamos llamar una herencia cultural, que lo mencionaba el profesor y me caló perfectamente. ¿Por qué la cultura se está perdiendo? Porque se supone que la cultura es una herencia que uno va recibiendo de la generación anterior, una cantidad de valores que se van proyectando en la nueva generación. Pero si la nueva generación está recibiendo otros incentivos y otras motivaciones, pues seguramente eso que le está diciendo su abuelo o su papá, pues va perdiendo la efectividad en eso que se está grabando en esta nueva generación, y lo que se está llegando es a una cultura hegemónica, seguramente dominada por los medios, dominada por el consumo, y creo que es parte de esa misma reflexión, llegar a ser auténticos de la misma manera que enseñamos, pero también del discurso que estamos enseñando.